y que María obligatoriamente tiene que ser virgen, obligatoriamente tiene que ser virgen. ¿Por qué? Porque estaba escrito en Isaías 7:14, estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. No dice de María, no. Isaías 7:14, si que lo leemos, habla de una virgen, joven, doncella o virgen. Para el pueblo de Israel era lo mismo. En castellano significa no tausá. Entonces viene una profecía. El Mesías nacerá de una virgen. Ante la pregunta. Recuerde que el pueblo estaba como nosotros ahorita. Los evangélicos andan diciendo, ya viene el fin del mundo, ya viene Cristo. Viene Cristo a llevar su iglesia, a morar con Él. Se va a llevar a los evangélicos y va a dejar a los católicos. Ya viene Cristo, ya viene. Y llevamos 2000 años diciendo, ya Cristo viene. Antes de venir Cristo pasaba lo mismo. Viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. ¿Y cuándo? Pues no se sabía cuándo. Al final Dios manda al profeta Isaías y le dice, el Mesías vendrá. ¿Cuándo? Cuando vean que una virgen quede preñada y para un hijo y siga siendo virgen, es porque ha llegado el Mesías. Entonces, la profecía de Isaías es que el Mesías vendrá cuando ocurra un milagro de que una virgen para a un hijo. Y como eso nunca se había visto, entonces va a ser impactante y será la señal más clara que ha llegado el Mesías. Porque si no, ¿cómo sabemos quién es el Mesías? Podría ser el hijo de Pánfila, el hijo de Albertina, el hijo de... Pero ¿cómo sabemos que el hijo de Pánfila no? Que el hijo de Albertina tampoco, que es el hijo de la Virgen María. Precisamente porque estaba escrito más de 500 años antes de venir Cristo, que nacería de una virgen. Y cuando nace el Mesías, nos damos cuenta que Jesús es el Mesías porque nació una virgen. Vamos a ver primero la profecía, Isaías 7:14. Una doncella, una joven o una virgen para el pueblo de Israel era no tausá. El Señor pues les dará esta señal. El Señor pues le dará una señal. Para Dios nada es imposible, va a dar una señal, y una señal es algo distinto, fuera de lo normal. La joven está embarazada. La joven, doncella o virgen, está embarazada. Entonces el profeta dice, virgen antes del parto, está embarazada. Pero no hay un punto y aparte. La señal continúa. ¿Hay una I o hay una coma? Escuche. Y da a luz un varón. Y da a luz un varón. Entonces, esta es la profecía de Isaías. La joven, la virgen, la doncella, está embarazada, virgen antes del parto. Y dará a luz un hijo, virgen después del parto. Es así cuando el pueblo va a reconocer que ha llegado el Mesías. De hecho, vamos a ver si sucedió. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ustedes verán que efectivamente sucedió. Ustedes recuerdan lo que le pasó al esposo de la Virgen María, a San José. San José se llevó un chasco muy grande, una sorpresa muy grande. San José se iba a casar con la Virgen María, pero antes de que se casara, antes de que estuvieran juntos, estaban en desposorio, resulta que María quedó embarazada. Y José, fácil, la decisión, me voy. Pero era hombre justo, no quiso matarla. La tenían que matar a piedra porque aquí no nos caigamos a mentira, era adulterio. Había fallado, lo había traicionado, le montó los cuernos, los cachos. Y José no le iba a criar el chino a otro. Entonces dice José, yo me voy. Pero ustedes van a ver por qué José, después que ha tomado la decisión de irse, se queda. Y ahí está exactamente escrito que es porque José reconoce la señal que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, que el día en que una virgen quedara preñada y pariera un hijo, había llegado el Mesías. Y eso es lo que detiene a José, ponga cuidado. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo, pero José no lo sabía.
Como era un hombre discreto, quiso dejarla sin que nadie se diera cuenta para que no la matara. Ya la decisión está tomada, me voy. Para que lo detengan, para que le convenza que una mujer quedó preñada sin tener relaciones con un hombre, nadie lo va a convencer, nadie. Y peor, un sueño, porque un ángel se le apareció. Usted va a decir, es que un ángel se le apareció. Si un ángel se le apareció, estaría bien. Pero aquí dice que tuvo un sueño. Fue un sueño. Y en el sueño te puede soñar muchas cosas. Pero lo que soñó en el sueño es lo que le ayuda a pensar a José. Ponga cuidado. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños. En sueño. Y le dijo, capten la palabra que le dijo el ángel. Y ustedes van a observar que exactamente el ángel le está diciendo que en María se cumple la profecía de Isaías. Ponga cuidado. José, descendiente de David. Deténgase en la palabra descendiente de David. ¿Quiénes eran los que esperaban el Mesías? Los descendientes de David. ¿De dónde vendría el Mesías? De la descendencia de David. Entonces el ángel le comienza diciendo, José, descendiente de David, que en castellano significa, ¿usted está esperando al Mesías? ¿Sabe cómo vendrá el Mesías? ¿Sabe cuál es la señal del Mesías que vendrá? Descendiente de David. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Virgen antes del parto. Estará esperando por obra del Espíritu Santo. Virgen antes del parto, como había dicho Isaías, una virgen quedará embarazada. Ahora vamos a ver la segunda parte. Y dará a luz un hijo. Ahora verá la segunda parte. Ahí viene la segunda. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Dará a luz un hijo. Esa era la profecía. Y cuando José ve que la profecía se cumple en María, entonces dice, caramba, ¿me voy a ir? No, ha llegado el Mesías. Y para que usted se dé cuenta que exactamente eso fue lo que pensó José y que yo no lo estoy inventando, lea el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Ahí está claro. Todo eso sucedió para que se cumpliera. Porque los católicos creemos que María es virgen, porque se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Y por si alguien duda y no sabe qué era lo que Dios había dicho por boca del profeta, óigalo. La virgen concebirá. Virgen antes del parto. Y dará a luz un hijo. Virgen después del parto. Eso se cumplió. Las dos cosas. Dice todo. Repítalo. Todo esto, el 22. Todo esto sucedió. Todo. No dice solamente la primera parte, que quedó virgen, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, solamente eso. No. Dice quedó embarazada y dio a luz un hijo. Todo esto sucedió para que se cumpliera. Entonces, ¿qué fue lo que se cumplió? Que una virgen quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y así estaba profetizado. Cuando José supo esa noticia, José no se fue porque comprendió que había llegado el Mesías. Y para que ustedes vean cómo Mateo viene a mostrar que la virginidad de María persiste, podrán descubrir que en el versículo 21, dice, y tú le pondrás por nombre Jesús. Ponga cuidado. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús. Y lo llamarás Jesús. Versículo 21. Ahora versículo 23. ¿Qué dice? ¿Cómo se le llamará? La Virgen concebirá y dará, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cómo es la cosa? En el 21, luego viene el 22. El 23 cambia. O sea, un versículo de por medio. Y cambia. Dice primero, le pondrán por nombre Jesús, que significa el Salvador, el Mesías, el Salvador. Cuando habla de que la Virgen quedará embarazada y da a luz un hijo,
va a dar a luz a Jesús, el Salvador, el Mesías esperado. Y cuando habla de que parió, quedó embarazada y parió y siguió siendo virgen, dice, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Es que la Biblia se contradice? ¿Por qué aquí dice le pondrán por nombre Jesús y por qué aquí dice le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Solamente lo que está afirmando que aquí está diciendo una cosa. Aquí está diciendo que José no se fue porque se dio cuenta que María estaba embarazada por obra del Espíritu y que iba a parir un hijo, iba a seguir siendo virgen y por tanto ese hijo iba a ser el Salvador, el Mesías. Cuando dice que efectivamente se cumplió y la Virgen quedó embarazada y la Virgen parió un hijo, ¿cómo es que ella persiste virgen? Porque parió, dio a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, y entonces viene ¿y cómo es que Jesús nace? Y que es la pregunta que hacen los protestantes. Y María sigue siendo virgen. Eso es imposible, ciertamente eso es imposible. Me dijo un pastor un día, señor cura, ¿usted me puede explicar cómo salió el niño? Le dije, sí, se lo explico. Pero primero usted me explica cómo entró. Porque para mí lo difícil no es cómo salió. Para mí lo difícil es cómo entró. Si usted no me explica cómo entró, yo no le explico cómo salió. Me dijo, entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Que Jesucristo, por el hecho de ser Dios, Él es capaz de entrar y de salir como sea, sin tumbar puertas, sin abrir puertas y sin nada. San Juan capítulo 20, versículo 19, ustedes verán cómo Jesucristo es capaz de llegar cuando las puertas están cerradas, porque es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y no hay ningún problema que las puertas estén cerradas. Para Dios nada es imposible. Escúchenlo. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir. No, Juan 20, 19. En ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Pilas, observen. Estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. ¿Y alguien me explique cómo entró? Jesús, las puertas están cerradas. Él es Dios, Él es el Emmanuel. Y en Mateo, y en Juan capítulo 20, versículo 26, vuelve a repetir que las puertas están cerradas. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Esto no hay ningún problema. Estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos. Igualmente, estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio del mundo. Vino al mundo, estando las puertas cerradas. Se puso en medio del mundo, en medio de la gente, estando en las puertas cerradas. Que alguien explique eso. Ahí queda la tarea, pero la Biblia dice que Jesús se puede poner en medio de donde estamos nosotros, en medio del mundo, aunque las puertas estén cerradas. Padre, yo me quedo con eso. El problema no es cómo salió, sino cómo entró.